Buenos días a todos. Bienvenidos a la tercera sesión del curso de ventiladores industriales. Como sabéis, soy Sergi Izquierdo, responsable de producto industrial y ATEX del grupo Soler Palau. Y nada, antes de empezar y de que se me olvide, os comento, mañana tenemos una sesión especial a las 9 de la mañana hora colombiana. Tenemos una sesión de motores, conceptos básicos y tips de instalación por mi colega Hernán Darío Romero, ingeniero de soporte y proyectos, ¿de acuerdo? A las 9 hora colombiana y a las 10 en Chile, ¿vale? Bien, pues nada, vamos a empezar con la sesión de hoy. Como ya os comenté en las dos primeras sesiones, hoy hablaremos un poco más de aplicaciones. En estas dos primeras sesiones hemos hablado de un poco más de técnica, de lo que necesitaremos saber para hacer selecciones de ventiladores correctamente, que es algo que aplicaremos en las siguientes sesiones. ¿Se me oye? David, es que tengo el mute puesto. Vale, perfecto. Disculpad, prosigo. Y nada, lo que os comentamos, hemos hecho unas dos sesiones técnicas y ahora empezaremos a ver un poco más de práctica, ¿no? Será, espero, un poco más divertido, ¿vale? Para todos, tanto para vosotros como para mí. Bien. ¿En qué consiste la agenda de hoy? Primero hablaremos de ATEX, de aplicaciones ATEX, cómo es un ventilador ATEX, ¿vale? Ya la normativa la hemos explicado en otro webinar que dio mi colega Joan Pous, ¿eh? Y en esta sesión de hoy lo que queremos ver es el tipo de qué lleva un ventilador ATEX, ¿no? Cómo es, ¿vale? Repasaremos un poco también la normativa ATEX europea. Cuando hablo de ATEX me refiero a antichispas, le llamamos también, todo el tema para trabajar en atmósfera explosiva, ¿de acuerdo? Luego os comentaré muy puntualmente las opciones de sellado que tenemos en los ventiladores industriales. Y a partir de ahí ya pasaremos a una parte de las aplicaciones industriales. Hoy haremos una primera parte. Hablaremos de estas que veis aquí, industria alimentaria, industria siderúrgica, cerámica, cemento y asfalto y de la industria textil. Y en la sesión de la siguiente semana veremos lo que nos queda. Nos quedará por ver, a ver, que lo tenía aquí apuntado porque de memoria no me acuerdo. Nos quedará por ver aquí. La industria naval, los quemadores, plantas de pintura, filtración, vidrio, oil and gas, energía y minería, ¿de acuerdo? Esto lo veremos en la siguiente sesión, que espero que también nos dé tiempo de empezar a practicar selecciones, y en la última sesión de aquí 2 semanas ya empezaremos, bueno, continuaremos con las selecciones un poco más en detenimiento, ¿de acuerdo? Bien, sin más preámbulo pasamos a hablar del ATEX. Como bien sabéis, ATEX significa atmósfera explosiva. Pondremos el puntero aquí. Atmósfera explosiva, de aquí viene la palabra ATEX, ¿de acuerdo? Las normativas de referencia que utilizamos en Europa son mayormente la primera, la 12986, que ha sido actualizada recientemente, una actualización de 2017 que entró en vigor en noviembre del año pasado. Y bien, comentaremos un poco esta foto, este cuadro que veis aquí, ¿vale? Esto es el marcaje ATEX de un ventilador. Un ventilador, como sabéis, como ya hemos comentado, se divide en dos partes principales, un motor y lo que es el ventilador en sí, ¿de acuerdo? Rodete, voluta, en caso de un axial la camisa, ¿de acuerdo? Entonces, el motor tiene una clasificación eléctrica, mientras que el ventilador tiene una clasificación no eléctrica, un marcaje no eléctrico, ¿vale? Aquí yo os comento el marcaje no eléctrico que debería llevar el ventilador, ¿de acuerdo? Bien, tenemos dos partes de este marcaje. La primera parte es según la directiva, ¿vale? De acuerdo con esta directiva de aquí, y la segunda parte de acuerdo a la normativa 12986, que se subdivide en otras 25 normativas que ahora no vienen al caso, ¿vale? Bien, vamos a ir punto por punto. La parte de la directiva, nosotros siempre trabajamos, este 2 es fijo, siempre son 2. Este 9, ya veis aquí que puede ser un 1 o un 2, ¿vale?
nosotros trabajamos siempre en el 2, es la categoría, la categoría del equipo. Si vamos aquí al 9, ¿de acuerdo? Veis nivel de alta protección, ¿de acuerdo? Esto se puede utilizar en estas zonas de aquí, ¿vale? Si esto fuera un 2, se podría utilizar solo en estas de aquí, y si fuera un 3, no sé si se ve la parte de abajo. Bueno, si fuera un 3 se podría... Sí, vale. En la parte, si fuera un 3, solo se podría trabajar en estas dos zonas de aquí, ¿vale? Es decir, aquí podemos tener un 1, un 2 o un 3. Nosotros solo trabajamos 2 y 3, ¿vale? Es decir, categoría 2 y categoría 3, que corresponden a su vez a la zona 1, 21 o 2, 22, ¿vale? La zona 1 y la zona 2 es para gas y la zona 21 y 22 para polvo. Así de sencillo, ¿vale? La zona 0, 20 es, tal y como visteis en la sesión que hicimos de ATEX, se trataría de un ventilador inmerso directamente, por ejemplo, en una zona de riesgo de explosión muy, muy elevado. Con lo cual nosotros no trabajamos en esta zona. Un ventilador no puede ser instalado con el motor incluso en esta zona, ¿vale? Con lo cual la zona 0,20 nosotros no la trabajamos. Trabajaríamos 1,21 y 2,22, ¿vale? Luego tenemos esta letrita de aquí, que puede ser una G en caso de gas, que el gas sea explosivo, o una D en caso de que el aire contenga partículas de polvo explosivas. La D viene de dust, en inglés gas, ¿vale? Bien, comentada la parte de la directiva, pasamos a el estándar de la norma, ¿vale? De la norma 12986. Tenemos que siempre aparecerá esta EX, ¿vale? Luego también siempre aparecerá una H, que es la categoría de construcción segura, ¿eh? Siempre es una H. Luego aparecerá el tipo de gas, ¿de acuerdo? Es este 11 de aquí. Tenemos, estos son ejemplos, ¿eh? No significa que siempre sea propano, pero podría ser grupo 2A, estaría el propano incluido, 2B estaría etileno y 2C normalmente son gases que contienen hidrógeno, ¿vale? Luego pasamos a la temperatura. Esto siempre genera confusión, ¿vale? Con lo cual os ruego prestar un poco de atención en este punto, ¿vale? ¿Qué es esta temperatura? Nosotros trabajamos la temperatura desde T1 hasta T4, ¿vale? En caso de gas. ¿Qué significa? Significa la máxima temperatura superficial que puede llegar el equipo hasta que explota. Es decir, si yo supero 135 grados, el ventilador explotaría, ¿vale? Bien, nosotros, como os he dicho, trabajamos estas temperaturas de aquí, de la T1 a la T4, ¿vale? Si nuestro ventilador está clasificado como T4, ¿vale? Y hacemos pasar aire a 150 grados, explota, ¿de acuerdo? Es así. Y finalmente tenemos el Equipment Protection Level, ¿vale? La protección del equipo, el nivel de protección, que pues, es una tontería porque GA corresponde a categoría 1G, GB a 2G, GC a 3G y en caso de polvo de A, de B o de C, ¿vale? Bien, esto tampoco os quiero dar mucho la lata con todo esto, solo que tengáis claro un poco de dónde sale el marcaje, que siga unas directivas, ¿de acuerdo? Y esto es a nivel europeo, ¿vale? Con lo cual, simplemente que tengáis claro un poco, aquí la presentación más o menos creo que se entiende, ¿vale? Bien, en caso de que necesitéis un ventilador certificado ATEX, ¿vale? Nosotros os vamos a pedir rellenar este cuestionario que veis aquí a la derecha, ¿vale? Esto es un compromiso, es muy importante dejarlo claro, porque muchos clientes cuando ven este cuestionario se asustan, ¿no? Y realmente es todo al contrario. Nosotros, ¿qué queremos con este cuestionario? Que se tiene que, como dice aquí, se tiene que sellar y firmar por el cliente, ¿eh? ¿Qué queremos? Nosotros lo que queremos es aseguraros de que fabricaremos el ventilador ATEX según lo que nos pongáis aquí, ¿vale? Es decir, yo que soy un cliente voy a buscar un fabricante de ventiladores, ¿vale?
tengo una lista. Estos tíos de Ferrari y de Soler Palau me están pidiendo rellenar un cuestionario y se están comprometiendo a darme un ventilador conforme a estas prestaciones. Ostras, esto es una empresa seria, es decir, vamos a trabajar en un ambiente explosivo, peligroso, que puede, si se hace mal, puede dañar la seguridad de las personas o incluso de la instalación, etcétera, ¿vale? Con lo cual, nosotros lo que hacemos es suministraros un ventilador acorde a exactamente vuestra instalación, a lo que nos escribáis en este cuestionario, ¿vale? Que es un cuestionario muy sencillo, por otro lado, ¿vale? Y que no pide nada del otro mundo. Con lo cual, una empresa seria como nosotros os va a suministrar el ventilador que necesitáis para vuestra aplicación. Sí, vamos a buscar otros fabricantes, es verdad que hay algunos que no te piden nada, ¿no? Dame un ATEX y te dan un ATEX que tienen en stock. ¿Por qué? Bueno, les sobra, perfecto, te dan el ATEX que tienen en stock, lo vas a instalar, luego eso explota. ¿Y quién tiene la culpa? El cliente. Atención, la responsabilidad de un ventilador ATEX no es del fabricante, sino que es del cliente, ¿vale? Con lo cual, nosotros os estamos dando un ventilador acorde con lo que pedís, ¿vale? Con lo cual, estamos un poco comprometiéndonos con vosotros de que os daremos un ventilador que cumpla esas especificaciones, no el que tengamos en stock o uno que salga más barato, ¿vale? Es decir, importante tener en mente esto. Nosotros siempre trabajamos de la misma manera, de una manera seria, hacemos ventiladores robustos, que no se estropean, que duran tiempo y en el caso de ir en un ambiente, de ir instalados en un ambiente explosivo, os damos un ventilador acorde a vuestras necesidades. Y si no podemos fabricarlo, os diremos, mire, yo este ventilador no se lo puedo suministrar. Ya está. Es así de sencillo y así de claro, ¿de acuerdo? Bien. Hay un tipo de ventilador, un tipo de construcción que nosotros le llamamos tipo C, ¿vale? Que es según una normativa ANCA antigua, también según esta UNI ISO 13349, ¿vale? Que no es ATEX, no está certificado ATEX, ¿vale? Y es un ventilador totalmente estándar, pero simplemente, como veis en la foto, le ponemos una embocadura, un inlet cone de cobre, ¿vale? Bueno, esto es para dar un poco más de seguridad antichispas, etcétera, pero no es ATEX, ¿de acuerdo? O sea, si pedís un ventilador con marcaje ATEX, no es esto, ¿vale? Que sepáis que tenemos esta alternativa. En el caso de, por ejemplo, vosotros seguramente no tenéis que cumplir ninguna normativa ATEX, pues podría ser una alternativa válida, depende de qué aplicación tengáis, ¿vale? Bien, volviendo al cuestionario, vamos a ir punto por punto, así también os voy explicando las características de un ventilador ATEX y por qué necesitamos este cuestionario compilado correctamente, ¿vale? Primero, la primera pregunta del cuestionario es si el ventilador se instalará en un lugar con peligro de explosión, es decir, en el ambiente donde instalemos el ventilador, ¿hay explosión o no? ¿Vale? Normalmente la respuesta es que sí, ¿vale? Que sí que hay peligro de explosión, porque si es que no, pues habría que plantearse si este ventilador debe ser ATEX o no, ¿vale? Continuaremos, respondemos que sí y pasamos a la siguiente pregunta. De ser así, ¿cómo se ha clasificado el lugar? ¿Vale? Tenemos que indicar la clasificación de la zona o de la categoría de gas o de polvo del ventilador, ¿vale? Tenemos que dividir entre parte interna del ventilador y parte externa del ventilador, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo necesito saber si el motor que tengo que poner al ventilador será ATEX o no, ¿de acuerdo? Bien. Dentro del ventilador, es decir, el aire vehiculado, lo que pasa por el rodete. ¿Cómo está clasificado? ¿Sería una zona 2G, 3G, 2D, 3D? Bah, vaya rollo, ni idea, no lo sé. Muy fácil. Aquí os he puesto un par de dibujos en los que se entiende bastante bien. Si os fijáis en este, vosotros tenemos algunos compañeros que asisten al curso que son del sector de la filtración, seguro que reconocen perfectamente esta foto de aquí, esta imagen. Tenemos aquí un ciclón, ¿vale? Y luego tenemos un filtro de mangas. Y al final de todo tenemos el ventilador, ¿vale? Si instaláramos el ventilador en esta parte de aquí, sería zona 21, ¿vale? Con lo cual, tendríamos que marcar aquí un 2D, ¿vale? Al exterior del ventilador dependería de si en esta zona de aquí también hay posibilidad de explosión o no, ¿vale? Normalmente si marcamos un 2D, la norma
nos obliga a que la zona externa sea mínimo 3D. Es decir, tú podías tener dentro del ventilador 2D y al exterior del ventilador 2D o 3D, ¿vale? Pero nunca no clasificado. Es decir, si yo marco una zona 21 o una zona 2, el motor siempre será ATEX. ¿Y por qué? Porque entre el agujerito que se hace entre la voluta para que pase el eje del motor, ahí se escapa aire, ¿vale? Ahí ya lo sabéis, lo veremos también luego. Este aire que se escapa es aire explosivo de zona 2, con lo cual yo tengo que prever mi motor ATEX mínimo de zona 2 o zona 3, ¿vale? Categoría 2 o categoría 3, perdón. Bien, en el caso de este ejemplo, el ventilador que tenemos aquí podría ser de zona 22, ¿vale? Tal y como nos marca el dibujito, ¿vale? Marcaríamos aquí zona 22 y el motor podría ser o no clasificado o zona 22 también, ¿vale? Bastante fácil, ¿no? En el caso de gas, aquí hay otro ejemplo, ¿vale? Marcando las diferentes zonas. Esto es seguramente una estación de gas o una historia así, en el cual se está cargando de gasolina, no lo sé, en el cual se está cargando este camión. Tenemos zona 0, que sería por donde justo en la extracción del suministro, ¿vale? Zona 1, que sería la parte un poco más externa de este conducto, y la zona 2 sería alrededor del camión, ¿vale? Más o menos es para que tengáis claro la definición de estas zonas, ¿de acuerdo? Bien, tercera pregunta. La tercera pregunta se refiere al tipo de gas y al tipo de polvo, ¿vale? En el caso de que sea gas, tenemos que indicar si va a llevar hidrógeno o no, ¿vale? Si no lleva hidrógeno, pues 2B. Si llevase hidrógeno, 2B más H, ¿vale? Si es polvo, hay que indicar si el polvo es conductivo o no conductivo, ¿vale? Esto depende de las características del polvo que tengáis, ¿vale? Si tiene una resistividad eléctrica inferior a este valor o superior a este valor, pues será conductor o no conductor, según la norma, ¿vale? Esto seguramente vosotros mismos ya lo sabríais contestar, ¿vale? ¿Y por qué esto? Pues en caso de que sea con hidrógeno, el motor tiene que ser especial, no es el mismo tipo de motor. Y en el caso de que el polvo sea conductivo, el motor tiene que ser IP65, ¿vale? Son las dos particularidades que tiene esta pregunta, ¿vale? Bueno, la pregunta 4 muy sencilla, que me la saltaba, indicar la posición del eje del ventilador, pues si el eje está en posición horizontal o vertical, ¿vale? Esto es importante para nosotros porque si el eje está en vertical, a lo mejor hay que hacer una construcción un poco especial, ¿vale? Pero bueno, es algo que valoramos internamente en la oficina técnica. Bien, siguiente pregunta, indicar el tipo de servicio del motor, ¿vale? Los motores tienen un tipo de servicio, ¿vale? Es decir, no es lo mismo un motor que funciona en carga continua, ¿vale? Como este de aquí, sería tipo de servicio S1, que si funciona el motor, pues lo enciendo, lo apago, lo desacelero, lo acelero, lo vuelvo a desacelerar y hago un ciclo muy, muy raro, ¿vale? Eso sería un motor S8, que lógicamente tendría que ir con un variador de frecuencia, ¿vale? Con lo cual, aquí normalmente, os diría en un 85% de las aplicaciones, nos encontramos en que esto es siempre S1, S2 o S3, con lo cual no hay que hacer nada raro al motor. Si tuvierais un ciclo extraño con el motor, como este tipo, estos de aquí, tendríamos que consultar con el fabricante del motor, con el proveedor, qué tipo de especialidad se tiene que realizar sobre el mismo, ¿vale? La siguiente pregunta es las puestas en marcha por hora. Pues si lo encendéis una vez a la hora o una vez al día, pues aquí vendría un 1 y punto, ¿vale? 6. ¿El motor eléctrico está controlado por un variador de frecuencia o inverter? Pues sí o no, ¿vale? En caso de que esté controlado, pues se marca que sí y ya está. Bien, máxima temperatura superficial. Lo hemos comentado antes. Hay que marcar la máxima temperatura tanto interna como externa, ¿vale? Esto es un clásico. Un error clásico aquí es poner 40 grados. Si aquí me ponéis 40 grados, que podría ser la temperatura ambiente que tengáis en vuestra aplicación, me estáis diciendo que yo os tengo que fabricar un ventilador que os asegure que no va a explotar a una temperatura
hasta 40 grados. Esto es imposible, ¿vale? Los mismos rodamientos del motor ya funcionan a 80 grados, con lo cual explotaría siempre, ¿vale? No os podemos asegurar esto, ¿vale? El mínimo valor que se puede poner aquí normalmente corresponde al valor de la temperatura T4, que es 135 grados centígrados, ¿vale? Si aquí ponéis 20 grados, es un ventilador que explotará siempre, porque cuando tengas 21 grados de temperatura en el aire, explotará, ¿vale? Con lo cual, atención con este valor. Aquí os lo explico, luego ya os lo leéis, os explico un poco más en detalle. Luego tenemos la temperatura máxima del fluido aspirado, ¿vale? La temperatura máxima del aire, en este caso, podría ser de hasta 60 grados, ¿vale? La temperatura máxima del aire, en caso de ATEX, ¿de acuerdo? Y la temperatura ambiente de la instalación, pues la que tengáis en el ambiente, ¿vale? Recordad que cuando es superior a 40 grados, ya el motor tiene que ser especial, ¿vale? Aquí nos limita un poco el motor, la temperatura ambiente, ¿de acuerdo? Normalmente aquí valores mayores de 40 grados no se suelen dar, ¿vale? Y bien, nada, un poco de construcción ATEX, lo que os comentaba, ¿qué lleva un ventilador ATEX que no lleva un ventilador estándar? Pues simplemente se le pone una embocadura de cobre, un inlet cone de cobre. Detrás, entre la voluta y el eje, se pone también un disco de cobre, lo tenemos aquí, ¿vale? ¿Veis? Aquí esto es lo que os decía, ¿eh? Por aquí iría el motor, ¿vale? Veis aquí en azul un poquito que sale el motor, ¿vale? Aquí, si este ventilador fuera categoría 2D, zona 21, el aire se escapa por aquí, ¿vale? Y me podría llegar a tocar el motor. Si este motor no fuera ATEX, podría llegar a explotar, ¿vale? Con lo cual, primero tendría que poner un sello para que el aire explosivo no se escapara. Y segundo, si esto es zona 21, la norma me permite poner un motor para zona 22 mínimo, ¿vale? Con lo cual debería de ser ATEX. Luego tenemos también puerta de inspección estándar para algunos de estos ventiladores ATEX, accesorios especiales, motor también especial. Se deben de mantener siempre un gap, una distancia de separación. Veis aquí que con la galga comprobamos que esta distancia es la correcta según la normativa, ¿vale? ¿Por qué? Para evitar en el mayor de los casos posibles que no se produzca chispa, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es construir un ventilador que en sí no debería de producir ninguna chispa, ¿vale? ¿Y por qué se pone cobre y no se pone acero al carbono como el ventilador? ¿Vale? Aquí tenemos una parte que gira, que es el rodete, ¿vale? Y tenemos la embocadura que es fija. Hay mucha posibilidad de que por calentamiento este acero dilate, por ejemplo, y podría llegar a tocar la embocadura, con lo cual podría producir chispa. Para evitar esto, lo que se hace es colocar esto de cobre porque la norma nos dice que cobre con acero al carbono no produce chispa, ¿vale? Si esto fuera acero al carbono en vez de cobre, podría producir chispa, ¿vale? Entonces tenemos que poner esto en cobre. Igual ocurre aquí, ¿vale? Vale, hasta aquí el tema ATEX. Es un tema un poco tedioso, que lo he explicado en 20 minutos, con lo cual, y esto podrías estar aquí hablando de ATEX y de la norma y todo el rollo, pues un montón de rato, ¿vale? Seguro que hay dudas y tal, si, pues como siempre, las apuntáis y al final intentaré responderos a todo, ¿vale? Bien, pasamos a las opciones de sellado, que esto me gustaría comentarlo porque en las otras sesiones no hemos hablado de esto. Muchas aplicaciones, sobre todo en el sector alimentario, que he visto que también tenemos muchos clientes que asisten a estas sesiones de este sector, nos piden ventiladores y también sector farmacéutico, por ejemplo, sector químico, en el cual el ventilador tiene que ser estanco, es decir, no puede producir fugas. Por la voluta, por ejemplo, no se puede escapar aire, ¿vale? Bien, esto hay muchas maneras de hacerlo, ¿vale? Nosotros lo primero que tenemos que hacer como fabricantes es identificar los puntos del ventilador en los cuales puede haber fuga de aire. ¿Y cuáles son estos puntos? Pues muy sencillo. Los puntos donde hay soldadura, en el caso de la voluta, ¿vale? Por ejemplo, esto que os estoy marcando aquí. Los puntos de contacto entre, por ejemplo, el disco que vemos aquí y la voluta. Y luego
el punto más crítico es las fugas que se pueden producir entre el agujero del eje y la voluta, ¿vale? Para ello tenemos diferentes soluciones. Por ejemplo, un ventilador, para que sea más estanco, se realiza con una voluta en soldadura en continuo. En vez de hacerla a trozos, la soldadura es continua, como veis en este caso, ¿vale? En el caso del disco, ponemos una junta, veis aquí que sale un poco en rojo. Esta junta es especial, ¿vale? El disco tiene mayor cantidad de tornillos para que selle mejor, ¿vale? Con lo cual se hace una construcción especial. Y luego a nivel de eje tenemos infinidad de variedades, ¿vale? Depende del nivel de estanqueidad que necesitéis, ¿vale? Tenemos desde el clásico anillo simple de Teflon, que sería este material que veis aquí, hasta un anillo de grafito que nos permite ir a más temperatura, un anillo en Byton, una junta SPEI, un tipo de empaquetadura que nosotros llamamos grado 0 o grado 3, ¿vale? Incluso juntas laberínticas con insuflación de normalmente de aire comprimido, aire a presión o bien de agua, ¿vale? O sea, aquí hay infinidad de soluciones. Lógicamente, el disco en Teflon es mucho más económico que la junta laberíntica con insuflación de aire comprimido, pero por contrapartida esto no tiene fugas y el disco en Teflon pues sí que tendrá algo más de fuga, ¿vale? Simplemente esto, ¿vale? Mostraros que en caso de que necesitéis soluciones totalmente estancas, las podemos proporcionar y luego además os podemos dar una prueba de ello. Es decir, nosotros podemos hacer un tipo de test que se le llama, es un nombre muy común y que se entiende muy rápido, el test del jabón, por ejemplo. Es muy sencillo, está homologado por una norma, no es que lo hayamos inventado nosotros, ¿vale? Lo que se hace es aplicar una especie de jabón, ¿vale? En todos los posibles puntos de la voluta en los cuales podría fugar, ¿vale? Se cierra totalmente la aspiración y la descarga del ventilador y se insufla aire comprimido a una presión muy elevada, ¿vale? Entonces, si hay fugas, porque la soldadura no está bien realizada, ves cómo burbujea el jabón, ¿vale? ¿Por qué? Porque está pasando aire, ¿de acuerdo? Entonces, si ocurriera esto y se ha pedido un ventilador a estanqueidad muy elevada, lo que hacemos es acabar de soldar bien ese punto. Normalmente no nos pasa porque la soldadura ya es correcta, pero si necesitáis un certificado de este tipo, se puede proporcionar. Vale, dicho esto, ya pasamos al tema de las aplicaciones, ¿vale? En primer lugar, os presento todas las aplicaciones que tenemos y luego hablaremos de unas más o menos 5 hoy y las siguientes el próximo día. Bien, Ferrari, como ya os he ido comentando durante estas sesiones, está presente en el 99% de las aplicaciones existentes en el mercado industrial, ¿vale? Las principales son estas que os planteo aquí, ¿eh? Tenemos en el sector textil, el sector alimentario y de molinos, la industria metalúrgica o siderúrgica, cerámica y ladrillos, la industria naval, quemadores, cemento y asfalto, plantas de pintura, papel, tejidos, pañales, todo tipo de non-woven, ¿no? Que se llaman en inglés, oil and gas, plantas de energía, sistemas de filtración y también en el vidrio, ¿vale? Para que veáis un poco, los que no nos conocéis, tenéis dudas, estos tíos italianos aquí que me quieren vender, etcétera, os planteo un par de diapositivas donde veréis que nosotros trabajamos en todos los sectores con gente muy potente a nivel mundial, ¿de acuerdo? ¿Por qué motivo? Pues lógicamente Ferrari es una empresa del sector industrial que lleva 60 años haciendo esto, ¿vale? Con lo cual tiene una cierta experiencia y unos clientes consolidados que siguen confiando en nuestras soluciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el sector de la cerámica tenemos un fabricante internacional, en este caso es italiano también, muy conocido como es Sacmi,
Aquí veréis que la mayoría de los clientes, algunos no, pero algunos son clientes finales, pero la mayoría de los clientes son clientes que se dedican a hacer soluciones en mano, o instalaciones llave en mano, ¿no?, que se le llama, de industrias concretas, ¿vale? En este caso, SACMI, por ejemplo, entre otras cosas, también hace packing y cosas de este tipo, pero entre otras, una de sus principales ramas de trabajo son las fábricas llaves en mano de cerámica. Es decir, esta gente lo que hace es una fábrica entera de cerámica. Si necesitas fabricar ladrillos, por ejemplo, pues estos tíos te vienen a donde tú quieras y te dan toda la fábrica hecha con sus robots y sus historias, ¿vale? Pues SACMI es uno de nuestros principales clientes, tanto en el sector de la cerámica como en global. La cerámica es un sector muy importante para nosotros, ¿de acuerdo? Ya que cada planta incluye gran cantidad de ventiladores, ¿vale? Luego otro sector muy, muy importante, el sector de la filtración, ¿de acuerdo? Aquí nosotros también somos muy potentes trabajando desde hace ya muchos años con Donaldson, seguro que los conocéis, Nederman, también trabajamos con American Air Filters, ¿de acuerdo? Son fabricantes muy, muy potentes en el tema de la filtración y, bueno, muy reconocidos también a nivel mundial. Luego tenemos las plantas de pintura. Aquí trabajamos con Eisenman, un fabricante alemán. También trabajamos con Heico, que es un fabricante italiano que tiene como clientes principales Nissan y bueno, básicamente es Nissan la fábrica con la que más hemos trabajado, ¿de acuerdo? Pero el intermediario, el cliente nuestro es Heico, un fabricante italiano de cabinas de pintura. Luego tenemos el sector textil con principalmente Luba, que es un fabricante austríaco de también un poco ocurre como con la cerámica. Ellos hacen máquinas en este caso, no fábricas enteras, pero seguramente también podrían hacerlo. Máquinas completas para según qué procesos del textil, ¿vale? Luego hablaremos un poco más de esta aplicación. El sector del vidrio, Saint-Gobain, súper mundialmente famoso, lo conocemos todos. En el sector del oil and gas tenemos proyectos de referencia con Agip, con Zico en el sector de la energía y General Electric también es un muy buen cliente nuestro. Luego además como firma Soler Palau en el sector del oil and gas tenemos también amplia experiencia desde nuestra activa participación en el proyecto de la República de Yamal que se hizo en Rusia, un proyecto muy importante de oil and gas en el cual nosotros participamos con la fabricación de los ventiladores para este proceso, ¿de acuerdo? Y nada, estos son algunos de los principales sectores y clientes. Pasamos también al sector del acero, las fábricas de acero, tipo fabricantes de fábricas de acero, de acerías, como puede ser Andritz y Danieli, también mundialmente conocidos, ¿de acuerdo? En agricultura también tenemos clientes muy importantes. Sector alimentario, aquí en el sector alimentario sobre todo nosotros somos muy, muy fuertes en todo lo que es pasta. Lógicamente, al ser un fabricante italiano, siempre este sector ha sido muy destacado por el tema de la pasta. Seguro que conocéis todos Barilla. Buller seguramente no, pero Buller es el fabricante, es un super fabricante de máquinas de pasta que luego al final todos la pasta que compramos en el supermercado al final está hecha con máquinas de esta gente, ¿vale? Estos son suizos, me parece, si no me equivoco. Por ejemplo, hacen precisamente las máquinas de Barilla, ¿vale? También tenemos clientes muy importantes en el sector de los quemadores, en papel y en cemento y asfalto, ¿vale? El grupo Aman seguro que también lo conocéis, ¿vale? Bien, entrando más en detalle de cada una de las aplicaciones, ahora que hemos visto la incidencia de Ferrari en el sector, pasamos a ver un poco qué tipo de ventiladores se utilizan en cada uno de estos sectores. Como os comentaba, hoy hacemos una primera parte, porque si no estoy aquí hablando
hasta vuestra hora de comer y no creo que tengáis ganas. Con lo cual hoy haremos una parte, en la siguiente sesión haremos la otra parte y empezaremos selecciones de producto, ¿vale? Bien, industria alimentaria. Vamos a ver. Aquí veréis que lo que he intentado es poneros sobre todo fotografías para que veáis identificados ventiladores, en este caso para secado y aireación de cereales, que es una subaplicación de este gran sector, ¿vale? Aquí vemos ventiladores, en este caso bastante estándar, ¿eh? Fijaros la voluta bastante ancha, con lo cual esto nos indica que es un ventilador de bastante caudal y relativamente poca presión, ¿vale? Seguramente de la gama FR, ¿de acuerdo? A la vez curvados hacia atrás, aire limpio, vemos que aquí coge aire totalmente del exterior para secar, gracias al aire aportado por el ventilador, secar hasta un cierto grado los cereales que contienen estos silos, ¿eh? Tenemos también clientes en el sector de los secaderos, ¿vale? Aquí depende de cómo sea el secadero, se puede utilizar ventiladores centrífugos, como los que vemos en esta fotografía de una máquina de un fabricante cliente nuestro checo, ¿vale? En el cual ellos, por sus particularidades de humedad y de corrosión, requieren siempre ventiladores galvanizados en caliente. Esto dependerá un poco de vosotros mismos, donde tengáis la aplicación. Seguramente vosotros ya sabréis, si fabricáis toda la máquina, como veis en este caso, en galvanizado en caliente, los ventiladores tendrán que ser también en el mismo material, ¿no? Para evitar temas y problemas de corrosión. En cambio, tenemos un almacén, en este caso sería un almacén en el cual se seca material y se requiere una recirculación de aire, en el que os proponemos ventiladores axiales tan simples como estos que tenemos aquí, ¿vale? Pero que es otra solución para secaderos. Tratamiento de residuos cárnicos. Esta aplicación es un poco comprometida, para decirlo en buenas palabras, ¿vale? Los residuos cárnicos, aparte de oler muy mal, son muy peligrosos. Muy peligrosos en el sentido en que hacemos pasar tal cantidad de aire putrefacto que cuando llega al rodete suele condensar y esta condensación se convierte en una especie de fluido viscoso que se mete por cualquier parte, ¿vale? Con lo cual, nuestros clientes en este sector siempre nos piden un alto nivel de estanqueidad, lo que comentábamos antes, ¿vale? Fijaros aquí, tenemos un sello muy preparado para que este fluido asqueroso viscoso no se filtre a través del eje, ¿vale? Fijaros también la puerta de inspección, que tiene un diseño particular, ¿vale? Incluso la aspiración, ¿de acuerdo? Tiene un diseño particular. ¿Por qué? Porque de este modo evitamos que estos fluidos escapen al exterior, que es algo que no nos conviene, ¿vale? También se requiere ventiladores en los cuales hacemos pasar temperatura en este caso, ¿vale? Fijaros, este sería un modelo ART y veis también que tiene un plateado extraño. ¿Esto qué era? Bien, es una pena que nos pueda preguntar. ¿Tú qué recuerdas de la sesión pasada? Esto es un calorifugado, ¿eh? Fijaros, el tipo de chapa ya nos lo indica, ¿eh? Esto es un ventilador calorifugado, ¿vale? Porque hacemos pasar bastante temperatura por dentro, ¿vale? Además, el ventilador en este caso no es de acoplamiento directo. Fijaros que el motor no está a la altura del eje, sino que está aquí debajo, ¿eh? Es un ventilador a transmisión. ¿Por qué? Porque hacemos pasar temperatura, ¿vale? Otra aplicación, horneado de galletas, ¿eh? Tenemos algunos clientes importantes en el Reino Unido, por ejemplo, que se dedican a hacer este tipo de máquinas, de hornos. Allí están todo el día comiendo, a la hora del té, están comiendo galletitas, ¿no? Pues hay muchos clientes en este mercado. Nosotros somos proveedores de algunos de ellos de ventiladores de este tipo, ¿no? En el horneado de galletas, ¿qué hay de importante? Pues está un ventilador, como dice aquí, Combustion Air Fan, un ventilador para combustión. ¿Qué es un ventilador para combustión? Como hemos comentado en anteriores sesiones, me parece, este tipo de ventilador requiere de muy alta presión. Fijaros que es muy estrechito, con lo cual ya nos indica esto, que es un ventilador de alta presión. Además requiere de una filtración, requiere un previo filtrado para entrar aire totalmente limpio
¿vale? Y que ayude a combustionar el horno que tenemos aquí. Luego todo este aire caliente se tendrá que extraer, con lo cual necesitamos un ventilador seguramente calorifugado y de arreglo a transmisión, ¿de acuerdo? Para que pueda alcanzar altas temperaturas sin tener ningún problema, ¿vale? Aplicaciones de pasta. Aquí os pongo la pasta, tal vez no os interese mucho, pero para que veáis, que veáis la aplicación es interesante porque tal vez para vuestros procesos, al final el sistema es el mismo, es un ventilador ¿para qué sirve? Pues para secar, aportar aire, extraer aire, ¿no? La aplicación es la misma, pero se reconvierte según el sector, ¿vale? Se requiere aire para una aplicación, pero al final, si lo miras desde una óptica global, la aplicación es la misma, ¿no? Aquí, ¿qué ocurre en este caso de aquí? Bueno, aquí es extracción de aire caliente, ya lo vemos, ¿vale? Hacemos pasar aquí se produce aire caliente, no sé por qué motivo, y lo tenemos que extraer. Perfecto. En este caso de aquí, ¿qué es esto? Esto es un horno, ¿vale? En el horno, ¿qué hay que hacer? Pues mezclar temperaturas, ¿vale? ¿Por qué? Lo hemos comentado, las diferencias de densidades nos obligan a tener que mezclar estas temperaturas, con lo cual se utilizan plug fans o en este caso se utilizan ventiladores axiales, ¿vale? Y lo que hacemos es mezclar la temperatura de arriba y abajo, es decir, aire caliente, aire frío, lo mezclamos para obtener una temperatura homogénea en todo el horno, ¿vale? También necesitamos ventiladores pequeñitos, como veis en este caso. O sea, en este tipo de líneas se requieren ventiladores para muchos procesos, ¿vale? Para diferentes tipos de aplicaciones y realmente al final hay solución para todo, ¿vale? Separación de granos, ¿vale? Esta es una aplicación. El día siguiente hablaremos un poco de filtración, ¿vale? Con lo cual esto lo pasamos rápidamente, pero fijaros, aquí tenemos un ciclón, el ventilador que extrae el aire, ¿vale? Esto es para poder separar las partículas del aire, etcétera, ¿vale? La separación de granos, lógicamente, es otro sector, subsector interesante para nosotros. Esto más o menos son algunas de las aplicaciones del sector alimentario, no todas, ¿sí? Pero para que tengáis una idea de lo que hacen nuestros clientes y lo que pueden proveer, ¿vale? Y lo que podemos proveer nosotros, ¿vale? Bien, pasamos a la industria del metal. En la industria del metal hay una aplicación, por ejemplo, que es la del enfriado de perfiles de aluminio, en los cuales se requiere gran cantidad de ventiladores, como vemos aquí. También aire totalmente limpio, se coge del ambiente de la sala, podría estar a 30, 40 grados, no lo sé, y se aporta a una cierta presión, ¿vale? Estos seguramente también son ventiladores tipo FR, como vemos aquí, ¿vale? En algunos casos se considera de instalar también el FR cuadrado, ¿vale? La ventaja que tiene esto es que lo podemos orientar sin necesidad de desmontar el ventilador. Al ser cuadrado yo lo puedo poner de este modo o lo puedo tumbar hacia el otro lado, ¿vale? Bien, esto es una fábrica real para que veáis el proceso también. En el caso de una acería, ¿vale? Que veáis todos los procesos. Primero aquí hay un ventilador de media, baja presión también calorifugado. Fijaros que está calorifugado, con lo cual hacemos pasar temperatura. Aquí seguramente hay algún tipo de horno, etcétera. Luego necesitamos ventiladores de alta presión para aportar aire para la combustión de este horno. Fijaros que el proceso, esto es un poco lo mismo que las galletas, ¿no? Que hablábamos antes, un ventilador de combustión y un ventilador de extracción de aire caliente. O sea, al final es lo mismo, pero aplicado a una acería, con lo cual seguramente el aire que se necesita aportar, fijaros que aquí había un montón de ventiladores, no es lo mismo una acería enorme que una máquina para hacer galletas, ¿vale? A lo mejor en una se necesita un ventilador y en otra 15, ¿vale? Pero la aplicación final es la misma, ¿vale? Este es el mismo ventilador, ¿veis? Fijaos en este caso que tenían incluso engrasadores automáticos para algunos de los procesos, etcétera. Y aquí vemos estos de aquí, ¿vale? Estos ventiladores, aquí también vemos otro calorifugado, fijaros, Y aquí, ¿qué tenemos? Esto era una aplicación un poco extraña en la cual ellos hacen pasar una cinta, una lámina
un perfil de aluminio, ¿vale? Imaginaros que aquí dentro va un perfil de aluminio, una chapa de aluminio que va pasando. En vez de la van soportando a través de cilindros, ¿vale? Pero están muy separados entre ellos. Entonces lo que hacen es aportar aire para que la lámina levite o se mantenga elevada, ¿vale? Y de este modo también enfriarla, ¿vale? Esto es una aplicación bastante particular de este sector, ¿vale? Se utilizaban, en este caso, ¿veis? Fijaros, aquí está un motor muy grande, pero que no es de este ventilador pequeñito los tenemos aquí, ¿vale? Este motor dentro tenía rodetes de doble oído, ¿vale? Es decir, mucho caudal y poca presión, que lo que hacían era esto, mantener elevada la lámina, ¿vale? Mantenían elevadas las láminas, las chapas de aluminio y las enfriaban, ¿vale? Con lo cual se necesita mucho caudal y poca presión, ¿vale? Este es el ventilador clásico de doble oído. En este caso era un poco más particular. Este sería relativamente estándar, ejecución 6, ¿vale? Pero para que veáis, recordéis el tipo de ventilador cuando os hablo de un doble oído, ¿vale? Circulación de horno, ya lo hemos comentado, aquí queda bastante claro. Creo que esto también lo hemos hablado en otros días, con lo cual lo paso, ¿vale? Y nos vamos al sector de la cerámica. Como comentaba antes, un sector muy importante para Ferrari y para nosotros, puesto que en cada instalación se requieren gran cantidad de ventiladores, ¿vale? Tenemos diferentes aplicaciones, hay secadores, hay hornos, hay sistemas de combustión. Otra vez lo mismo, secador, hornos, sistemas de combustión, ¿vale? Con lo cual, alta presión, alta temperatura, bastante caudal, poca presión. Lo mismo, o sea, lo que os decía antes, cada aplicación es particular, sus puntos de trabajo serán diferentes, pero al final el ventilador se utiliza para la misma función, las mismas 3, 4, 5 funciones que puede hacer un ventilador, ¿vale? ¿Qué ocurre en este caso? En este caso existen este tipo de ventiladores axiales bifurcados muy particulares, son los tipo EB, ¿vale? En la cerámica, en este tipo de fábricas, muchas veces no hay espacio, ¿vale? Con lo cual, hace mucho tiempo se exigió de parte de un cliente nuestro, SACMI en este caso, una solución de poder mover aire a alta temperatura, pero en vez de un centrífugo, como no tenía espacio, de un axial, ¿vale? Por esto se propuso esta solución de ventilador axial bifurcado, con lo cual aislamos todos los elementos, en este caso de la transmisión o el motor si fuera directo, para que, para que el aire caliente no dañe estas partes, ¿vale? Bien, más de esto, ¿no? Hemos hablado antes de sistemas de combustión. En las galletas, fijaros aquí, otro ventilador de muy alta presión con un filtro para esto, para aportar aire a mucha presión y que la combustión se haga correctamente, ¿de acuerdo? Aquí vemos una foto general de algunos de nuestros clientes más importantes, SACMI en Italia, Equip Ceramic, Capaccioli, Metal Certima, Lady Metal y un montón de fabricantes del norte de África, ¿vale? Que se dedican a hacer todo este tipo de instalaciones. Y sí que es verdad que el mercado de la cerámica en el norte de África es muy, muy importante debido desgraciadamente a la situación en la que se encuentran, ¿no? de bastante guerra, etcétera, con lo cual necesitan fábricas de cerámica y sobre todo de ladrillo, y hay muchos clientes de este sector en estos países, ¿vale? Aquí vemos un poco más de ventiladores de este tipo. Este no soy yo. Importante, esto es muy importante destacarlo. Tenemos, como os decía, ventiladores de alta temperatura. Ventiladores, fijaros, este tiene la puerta de inspección preparada para calorifugar. Pintura tipo B1, recordad, este tipo de pintura así plateada que vemos en este caso, es una pintura que funciona, se pega a lo que es la chapa del ventilador cuando hacemos pasar temperatura por dentro, ¿vale? Pintura anticalórica se le llama también, ¿vale? Ventiladores
también con el mismo tipo de pintura que hablábamos antes, reforzados para dar un refuerzo estructural más importante a lo que es la voluta y evitar tener problemas de roturas, etcétera. Luego también hemos hablado de estos fabricantes tan grandes que hacen fábricas enormes, etcétera, pero también está la cerámica decorativa, es decir, todas estas piecitas pequeñas en los cuales aquí en España, en la zona de Valencia, tenemos fabricantes muy, muy importantes. Es una industria muy potente en nuestro país y utilizan maquinitas mucho más pequeñas, con lo cual se requiere también aportar aire, pero de una forma muy inferior, con lo cual también tenemos solución de este tipo. En este caso, incluso un ventilador de Soler Palau, la serie CMT, es interesante de aplicar, ya que te permite ir a alta temperatura, ¿de acuerdo? O sea, hay diferentes soluciones, ¿vale? Bien, hasta aquí la cerámica. Luego, ahora pasamos a cemento y asfalto. Rápidamente, cemento tenemos... esto es una planta típica, pequeñita seguramente de cemento. Aquí se requiere aportar bastante caudal, pero también a bastante presión, con lo cual las gamas ART suelen ser muy utilizadas en este sector, ¿vale? Pasamos al textil. El textil ocurre un poco como la cerámica. El sector del textil requiere de muchos ventiladores para diferentes tipos de procesos. Aquí entra en juego otro proceso que no hemos hablado anteriormente, que es el transporte de materia, ¿vale? Para el transporte de materia, recordad, transporte de materia, no polvo, lo hemos precisado en las otras sesiones. El polvo es una cosa y la materia es otra. Para transporte de materia se requiere de álabes de este tipo, álabes totalmente planos, incluso reforzados, como veis en este rodete de aquí, para poder trasegar material sin tener ningún problema de desequilibrio en el rodete, ¿vale? Bueno, las fábricas textiles pues al final reciben, pues en este caso ¿ves? Es un caso de algodón, reciben algodón natural y el proceso, ¿para qué necesitan transportar material? Pues para automatizar al máximo la fábrica y que no necesiten gente que vaya con el algodón de un lado al otro. Lo que se hace es transportarlo a través de estos ventiladores, ¿vale? De una máquina a la otra, ¿vale? Es decir, primero el proceso del algodón, pues, primero coges el algodón, lo tienes que abrir, quitarle toda la porquería, es decir, hay una parte de separación, que me parece que es este punto de aquí. Una vez el algodón ya está limpio, se tiene que transportar a otra máquina que entonces empieza a preparar todo el tema del hilado, está la aplicación del spinning, etcétera, ¿vale? Para luego convertir todos estos hilos en un hilado para que luego se pueda fabricar ropa, ¿no? En todo este proceso hay mucho transporte de partículas, ¿vale? Que se utiliza siempre este tipo de ventilador, ¿vale? Aquí, en este caso preciso, el algodón se tiene que mover, según los fabricantes textiles, a una velocidad entre 12 y 15 metros por segundo, con lo cual el cálculo de la instalación se debe de hacer a esta velocidad, ¿vale? Recordad que el caudal es igual a la velocidad por superficie de conducto, ¿vale? Con lo cual, si tengo la velocidad, puedo seleccionar un área de un conducto y obtendré el caudal al que tiene que funcionar este ventilador y podré también calcular las pérdidas de carga de la instalación si tengo todo el diseño de la fábrica, ¿vale? Me salté una. Otro proceso muy importante en muchos sectores, casi sería el quinto de los que hemos ido hablando, es mantener las condiciones de humedad relativa y temperatura en las diferentes salas o en los diferentes procesos, ¿vale? En el sector textil, los cuales he leído que, por ejemplo, en Chile me parece que es un sector que tiene mucha incidencia, me lo confirmáis vosotros, en las preguntas si queréis decirme, no, te has equivocado, pues perfecto. Me parece que leí el otro día que en Chile sí que está muy presente el sector textil porque ahí tenéis unas condiciones de temperatura y humedad que son muy, muy buenas para las fibras, ¿vale?
pues bueno, es muy importante mantener humedad relativa y temperatura en las diferentes salas de los diferentes procesos textiles, ¿vale? Para ello, ¿qué se necesita? Lo tenemos aquí, ventiladores de mucho caudal y poca presión, ¿vale? Fijaros, en este caso los fabricantes recomendaban 7.000 metros cúbicos hora por máquina, o sea que hay muchísimas máquinas, pues puede haber 30, 40, 50, o sea, multiplicamos el caudal por eso y te sale un ventilador enorme y lógicamente de doble oído para aportar mucho caudal y a relativamente poca presión, porque al final es un aire que pasa a una velocidad relativamente baja porque se trata solo de mantener estas condiciones, ¿vale? Esta aplicación de mantener condiciones de aire en diferentes salas también se utiliza en el sector naval. Lo veremos en la siguiente sesión. Aquí vemos instalaciones, por ejemplo, del fabricante Luwa, como hablábamos antes. También en vez de ventiladores de doble oído, que aportan mucho caudal a poca presión, se pueden utilizar ventiladores axiales, como vemos en estos casos. Y luego otra aplicación particular es las napadoras, es decir, el relleno de edredones, ¿vale? Aquí lo vemos, lo que se hace es coger las fibras o el material que ya está deshecho y se transporta a través de ventiladores y se va llenando los edredones de estas fibras, ¿vale? O de este material, ¿de acuerdo? Esta es otra aplicación muy particular, pero bueno, también utilizada, ¿vale? Al final, para que veáis, en todos los sectores, más o menos, lo que necesitamos es lo mismo. Lo que cambia es el punto de trabajo y las particularidades del aire. Es decir, tenemos aire caliente, aire frío, tenemos un motor que tiene que ser ATEX, un ventilador que tiene que ser antiexplosivo, diferentes particularidades, pero al final el objetivo de los ventiladores es el mismo. O sea, es una máquina que sirve para mover y aportar aire y que gracias a ese aporte de aire, a una cierta presión, nos podrá dar unas características. En este caso, pues nos podrá secar, nos podrá extraer aire caliente, nos podrá mover partículas de un lado al otro, nos podrá aportar un aire a una temperatura y humedad relativa adecuado para nosotros, para nuestra aplicación y al final nos podrá aportar un aire a muy alta presión para obtener una combustión correcta, nos podrá mezclar el aire de un horno para que las temperaturas del mismo sean homogéneas, ¿vale? Pues estas básicamente son las aplicaciones que sirven para cualquier tipo de sector, ¿vale? Si la siguiente sesión, pues que nos moveremos en otros sectores, veréis que se trata más o menos de lo mismo, pero no sé, en el oil and gas, pues se requiere mucha documentación y se requiere un ventilador totalmente estanco. A ver, normalmente tiene que ser ATEX y unas ciertas particularidades de cada sector. Aquí más o menos hemos visto sectores en los cuales los ventiladores no van más allá de lo estándar, o sea que son ventiladores que pueden ser más o menos grandes, tienen que tener un sello en el eje, como en la industria cárnica hemos visto antes. Diferentes soluciones, pero que en cualquier caso se pueden hacer todas, ¿vale? El ventilador hemos visto también en la sesión anterior que lo podemos fabricar en inoxidable 304, 316. ¿Y todo esto para qué es? Para corrosión, ¿vale? Lo podemos pintar de diferentes maneras, que también son tratamientos anticorrosivos. Lo podemos fabricar en galvanizado en caliente, en Corten, en Weldox, en Hardox. No sé, infinidad de soluciones, pero al final la aplicación es la misma, ¿vale? Lo único que cambia son las condiciones que tenéis de aire y vuestro ambiente. Ya está, ¿vale? A partir de ahí, pues podemos ofreceros cualquier solución. Ya lo habéis visto en unos sectores hoy, lo veremos en los siguientes sectores el próximo día, ¿vale? Y nada, creo que está bastante claro. Hasta aquí es la presentación de hoy, ¿vale? Os quería comentar, sí, os quería comentar antes de
de terminar y de que os vayáis, sería interesante para el próximo día que empezaremos a hacer selecciones, que trajerais algún caso particular, ¿vale? Algún caso vuestro de decir, mira, pues ahora necesito un ventilador para una máquina de lo que sea. Y lo planteamos en directo. Esto es peligroso, ¿eh? Lo planteamos en... Dime, dime. Ah, exacto. Pues, si ya tenéis algún caso hoy, lo dejáis en los comentarios, y yo lo puedo trabajar con tiempo. Si no queréis dejarme trabajarlo con tiempo, o lo pensáis para la semana que viene y la semana que viene lo hacemos en directo, ¿vale? Eh, ¿Por qué os digo esto? Porque la semana que viene haremos elecciones, ¿vale? Yo puedo plantear unos casos que pueden ser reales, etcétera, pero lo interesante es que vosotros, de dudas que hayáis tenido del curso, etcétera, podamos hacer selecciones de casos vuestros, ¿vale? Porque así también tenemos una interlocución más, más fluida, ¿vale? Bien, antes de pasar a las preguntas y de que os vayáis algunos, os recuerdo que mañana tenemos sesión con el ingeniero Hernán Darío Romero, de ingeniero de proyectos de SIP Colombia, que nos dará una capacitación sobre motores, conceptos básicos y tips para instalación, ¿vale? A las 9 a.m. mañana con un café todos aquí, a las 10 en hora chilena, ¿vale? Bien, pasamos a las preguntas, a ver si os las puedo responder todas. Parece que hay dos de momento. En México los fabricantes... Vale, perfecto. En México los fabricantes normalmente ofrecen ventiladores con arreglos antichispa en aluminio. ¿Es correcto usar este metal como elemento antichispa? Sí, en principio es correcto, depende. Si es todo en aluminio, tendría que revisar los materiales que son compatibles entre sí. A ver, por ejemplo, nosotros en los ventiladores axiales también utilizamos aluminio en la parte de la embocadura que podría llegar a tocar con la hélice, ¿vale? Con lo cual, sí, es correcto utilizarlo, depende. La respuesta de la pregunta 1 sería depende de dónde lo utilicen, ¿vale? Y si es todo el ventilador completo en aluminio, entiendo que no, porque, bueno, podría ser que el rodete también fuera en aluminio. Se tendría que precisar, la pregunta 1, si pudieras especificar que cada parte de qué material es, perfecto. Entonces seguramente hoy no te lo podré contestar porque tendré que revisar la normativa, ya que hay muchos aceros diferentes y aluminios diferentes. También habría que especificar qué tipo de aluminio, ¿vale? Consultaremos la norma y te doy la respuesta en la siguiente sesión, si quieres, ¿vale? Bien, pasamos a la 2. Por favor, ¿puedes comentar cómo aterrizar los ventiladores para evitar las cargas eléctricas estáticas? Aquí lo que se hace esto lo hacen los instaladores, no lo hacemos nosotros, con lo cual yo te puedo enseñar la toma de tierra, que es lo que necesitas para evitar las cargas eléctricas. Lo teníamos en la primera foto. A ver si llego. Bueno, aquí no está la del ventilador, tienes la del acoplamiento, ¿vale? Hacemos este salto, fíjate aquí, para evitar precisamente lo que dices, ¿vale? En el ventilador, aquí se ve un poquito, dejamos un agujero en la silla, ¿vale? Para que vosotros conectéis la tierra al suelo, ¿vale? No te puedo especificar cómo se hace, ya que nosotros somos fabricantes del ventilador y no instaladores. Entonces, esto cada uno en la instalación seguramente seguirá sus criterios, ¿vale? Pero nosotros ya preparamos el ventilador para que vosotros podáis acoplar la tierra aquí a la silla y conectarla al suelo, ¿vale? Y en el caso del acoplamiento elástico, ponemos esta trenza de cobre para evitar las cargas estáticas, ¿de acuerdo? Vale, pues nada, en principio si no hay más preguntas, ya lo dejamos aquí. Hoy ha sido una sesión rápida, pero bueno, hemos terminado la hora, ¿vale? Ya os espero primero mañana os esperamos en el curso a las 9, en la capacitación de motores, y yo os espero también la semana que viene en la que será la cuarta sesión, que hablaremos de las aplicaciones que han quedado. Os recuerdo que son naval, quemadores, cabinas de pintura, filtración, vidrio, oil and gas y minería,
¿vale? Y empezaremos a hacer selecciones y ya en la última sesión de aquí 2 semanas, pues haremos casos más avanzados de selección, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos y hasta mañana y hasta la semana que viene. Un saludo, adiós.